Falsborda, a propósito de un trabajo adelantado en cuanto tiene que ver con la ruta de atención a las personas desaparecidas debido a los diferentes factores de inseguridad, problemas climatológicos, problemas de reacción inmediata de las autoridades, la población migrante que ha sido víctima de permanentes casos de violación de derechos humanos. ¿En qué consiste esa ruta de atención de personas desaparecidas? Doctor César Santoyo, buenos días. Buenos días para ustedes en la mesa de trabajo, para todos los radioyentes y las radioyentes, un saludo muy especial. La ruta de prevención y atención a la desaparición forzada de personas en contextos migratorios en el departamento de Nariño es una herramienta que queremos dejarle a todos los nariñenses y todas las nariñenses de cara a poder acompañar a las personas migrantes en la recuperación de su dignidad, en primer lugar, y en segundo, de brindar una información a propósito de toda la oferta que las entidades competentes tienen respecto a la prevención del delito de desaparición forzada de personas y particularmente la atención y registro que se puede dar a este conjunto de personas migrantes. Doctor, buenos días. Le habla Luis Emilio Morillo, periodista del noticiero Todelar. Quería preguntarle, doctor, si hay datos, si tenemos estadísticas respecto a este tema, a esta desaparición, especialmente en personas en condición de migración, doctor. Luis, un saludo muy especial. En efecto, tenemos para el departamento del Meta, para el departamento de Nariño, tenemos unas cifras muy importantes. Tenemos, por datos recogidos por la Organización Internacional de Migraciones, que cerca de 26% de las personas que migran por la frontera sur del país, con Nariño particularmente, son venezolanas, 14% haitianas, 13% de Senegal, 8% de Cuba y 5% de Angola. Esto nos refiere un paso transnacional y multinacional de personas por esta frontera, lo que agrava un poco más la situación teniendo en cuenta que hay barreras de idioma, hay barreras de costumbres, de usos, de culturas, y por lo tanto se requiere también un acompañamiento integral a estas personas migrantes de cara a que no terminen siendo instrumentalizadas por bandas, por grupos criminales, como tampoco por el conflicto armado que seguimos adoleciendo en Colombia. En el departamento de Nariño, por ejemplo, de 2015 a 2020 se ha reportado por parte de CODES, una consultoría de derechos humanos, que hay alrededor de 836 personas que fueron desaparecidas en contextos de migración. Entonces, esto implica también que tengamos que atender el drama de la migración como un drama que tiene una amenaza directa, es la amenaza de la desaparición forzada de personas. Doctor, ¿y cómo se constituye esa ruta? Es decir, ¿qué es lo que habitualmente debería ocurrir en estos casos para prevenir esta desaparición? Es necesario que la ruta se active desde cualquiera de sus canales. Como vamos a presentar a las 9 de la mañana, tenemos distintas entidades que ofrecen distintas acciones de acompañamiento a las personas en situación de migración. Esto implica que ellas puedan activar un camino que corresponde a que cada una de esas entidades pueda suplir algunas necesidades de estas personas migrantes para dignificar su paso por el país, para que puedan registrarse, obtener estos alivios migratorios que se vienen tramitando de tiempo atrás en Colombia y que pueden ser parte integrante también de la dignificación de su persona, de su integridad como seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos tratado también de hacer con el programa Conectando Caminos, que es la alianza con la cual el colectivo Orlando Falsborda ha desarrollado esta labor, queremos brindar información que sea de mucho valor para las personas migrantes, pero también para la institucionalidad en el departamento, alcaldías, inspecciones de policía, autoridades civiles y militares, para que puedan ayudarnos a mitigar el riesgo de la desaparición forzada de personas migrantes y se convierta esta en una herramienta que se maneja en el departamento para la construcción de un diálogo social mucho más amplio y humanitario. Doctor, hemos identificado un corredor que es el que ingresa por Tulcán, Ecuador, pasando por Ipiales,
luego pasando por el Valle del Cauca y luego llegando hasta los límites entre Panamá y Colombia, pasando también por Antioquia. Doctor, ¿ese corredor lo tienen identificado, lo que está pasando también en Antioquia? Porque es que el paso hacia Panamá parece ser como el más activo, independientemente de otras fronteras, doctor. Sí, así es. Esas identificaciones de los puntos de mayor emblema, de mayor importancia para la migración son puntos que debemos analizar. Hemos entregado en el diagnóstico algunas estimaciones de estos puntos. Para el caso particular de Nariño, además de los 38 puntos porosos que ya la gobernación y otras autoridades han venido estimando, queremos exaltar y recomendar la necesidad de empezar a organizar acciones binacionales que permitan un trabajo conjunto para mitigar esos puntos ilegales de paso fronterizo, manteniendo y respetando además las necesidades interculturales que tenemos y una frontera común con los hermanos y hermanas ecuatorianos que hacen parte también de la integración latinoamericana y que indudablemente debe ser una causa común, una política pública que permita un manejo adecuado de la frontera. La identificación de esos puntos además ha traído consigo también la identificación y diagnóstico de algunos actores armados y bandas criminales que están delinquiendo en esta zona y que indudablemente son las que siembran bastante dolor y terror al conjunto de población migrante. Esto implica que tengamos que combatir frontalmente crímenes tan execrables como por ejemplo la trata de personas, la explotación sexual, el abuso de niños, niñas, adolescentes, que son parte también de esa denuncia que queremos hacer. La ruta debe servir como una herramienta que permita que esto se supere y que todas y todos los colombianos, las colombianas, las nariñenses, trabajemos a una para lograr que persigamos este tipo de crímenes. Claro que sí. Doctor, el hecho de que ya se haya abierto casi que definitivamente la frontera con Venezuela, para hablar solamente obviamente del tema de los venezolanos, porque ya usted lo mencionaba, hay otro tipo de migrantes que también pasan por esta zona. Pero doctor, ¿eso ha incrementado de alguna forma estos delitos transnacionales? Al contrario, creo que hemos visto con buena estima que en las últimas semanas el cambio de política en fronteras, sobre todo con la frontera de Venezuela, ha permitido incluso retornos muy importantes de población migrante venezolana hacia su territorio nacional, hacia el hermano país de Venezuela. Y esto hay que saludarlo en la medida en que también esto implica un cambio en los procedimientos de este tipo de iniciativas humanitarias que aseguren, sobre todo a las personas más desvalidas, aquellas que se encuentran en mayor grado de indefensión, la oportunidad de poder acceder a la ruta de manera más adecuada. Indudablemente es un tema, la migración no se puede catalogar como un tema nacional, un tema únicamente que afecta a una población específica. La migración hay que entenderla como un tema de orden internacional, transnacional y con unos derechos. La población migrante, indudablemente, y tenemos más de 14 años de trabajo con el Foro Internacional de Víctimas y con colombianos y colombianas que se encuentran en el exterior, y hemos entendido y aprendido que es necesario acompañar también la población que se encuentra en el exilio, en la migración, porque a través de ese mecanismo también estamos dignificando al ser humano. Entonces también es un llamado de solidaridad que a través de la ruta se va a vertir en sentido de poder abrazar caminos que permitan que las personas reemprendan su plan de vida y su proyecto de vida. ¿Qué otros objetivos en el corto plazo, doctor César Santoyo, en esos diagnósticos, en esos estudios que gozan de alta credibilidad? Tenemos un reto muy importante y agradecemos el trabajo que desde el ámbito departamental se viene haciendo con esta ruta, de la cual entregaremos a la gobernación a través de la Mesa para la Prevención del Delito de Desaparición Forzada, que es una mesa en la cual el departamento ha sido pionero y ha permitido que se desarrollen importantes iniciativas de acompañamiento a la población que tiene victimizaciones de desaparición forzada o de contextos migratorios, y ella tendrá que ayudarnos a fortalecer esa difusión. Entonces el reto mayor es que todas las entidades competentes y toda la sociedad civil se vuelque a ayudarnos
a través de estos generosos mecanismos de abrir estos micrófonos, como ustedes indudablemente lo han hecho en esta mañana, a que nos ayuden a fortalecer esta difusión y que todas las personas migrantes puedan conocer esta ruta. Doctor César Santoyo, director ejecutivo del colectivo Orlando Falls-Borda, muy amable, mil gracias por sus planteamientos, un excelente día. A ustedes y a todos les dan un abrazo muy especial y a todas las oyentes y los oyentes un saludo grato y un abrazo muy fraterno. Conectados con la información y comprometidos con los colombianos. Nos oyen y nos creen.